de vida eterna, tan solo el alma que en él confía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la carrera, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. La paz de Dios, amigos, hermanos que el día de hoy nos sintonizan a través de las redes sociales. Le doy gracias a Dios porque una vez más nos permite estar delante de su presencia, unidos a través de este medio. Le doy gracias a Dios también porque me da la oportunidad de participar una vez más en el mensaje del día de hoy que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Les saludo con la paz de Dios a cada uno de ustedes, a la familia pastoral. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Soledad, porque ya está en su casa juntamente con su familia. Y pues el día de hoy vamos a ver un hermoso tema que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 14, sus versos del 28 al 31. Les voy a invitar para que a través de la pantalla ustedes me acompañen en esta lectura, que dice así: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el tema que nos toca el día de hoy, yo le puse por nombre: Cuando tenemos miedo de recibir una bendición.
les voy a pedir, hermanos, a que me acompañen a hacer esta pequeña oración el día de hoy para que sea el Espíritu Santo el que hable a la vida de cada uno de nosotros, que sea solamente el Espíritu Santo el que hable, pero también el que prepare nuestros corazones para recibir este mensaje hoy. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque una vez más me permites presentarme delante de ti. Te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú conoces la condición de cada uno de tus hijos. Sabes qué es lo que el día de hoy necesitamos. Te pido que tomes mi vida en tus manos, tomes la vida de cada uno de los que me escuchan, para que este mensaje se cumpla en nuestras vidas, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos anhelado haber vivido en aquella época en la que vivieron los apóstoles juntamente con Jesucristo? Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos querido estar para ver esos milagros que el Señor Jesucristo hizo en aquellos tiempos ante los ojos de todos sus seguidores, sin darnos cuenta que aún el día de hoy Jesucristo puede seguir haciendo esos milagros, que los sigue haciendo, pero que nosotros no los vemos por incredulidad. Sin embargo, sabemos que el Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de mañana y de siempre. De modo que esos milagros podemos seguirlos viendo el día de hoy, nada más que nosotros debemos de creer. Y pues sabemos que Pedro era un hombre violento, era un hombre atrevido, pero también era un hombre muy usado por Dios. Y en esta tarde-noche, vamos a ver 4 puntos importantes que los tomamos en la lectura que acabamos de hacer el día de hoy. En este mismo pasaje nos basamos en estos puntos y el primero dice: pedimos a Dios, pero no siempre lo hacemos creyendo. El segundo es: Jesucristo es fiel a sus promesas. Tercer punto: cuando nos sentimos en peligro nos da miedo seguir adelante. Sin embargo, en el cuarto punto nos dice: Jesucristo siempre acude a socorrernos. Y esa es la realidad, hermanos. A través de este pasaje que acabamos de leer, vemos que el apóstol Pedro es diferente a los demás. Recordemos que él no tenía miedo, él hacía las cosas sin temor. Y en aquellos momentos cuando vio que Jesucristo venía sobre las aguas, Jesucristo les dijo: no tengan miedo, soy yo, tened ánimo, les dijo. Entonces Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Infiero que Pedro lo dijo no preguntándole si de verdad eres tú, porque él sí sabía que era Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo, él tenía esa confianza. Quizás no era la palabra correcta al decirle: manda que vaya. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero él lo hizo pidiéndole que le mandara, porque sabía que lo que Jesucristo manda, eso es lo que se cumple, porque Él tiene el control de todas las cosas en sus manos. Él sabe perfectamente lo que hace y con una palabra de Él basta para que le obedezcan. Y Él solamente le contesta con una palabra: ven. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta que cuando le pedimos algo al Señor, Él en ese momento nos contesta. Él no nos pregunta, no nos cuestiona
del por qué le estamos pidiendo. Porque nosotros como hijos de Dios sabemos que cuando nosotros le pedimos algo siempre se lo debemos de pedir conforme a su voluntad. Porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y que la voluntad de Él para nosotros o en nuestras vidas es algo bueno. Siempre sus propósitos son buenos para nosotros, aunque muchas veces nosotras humanamente no lo alcancemos a entender. Entonces, Él solamente pronuncia una palabra, le dice, ven. Y así como Jesucristo oyó al momento la petición de Pedro, así nos oye a cada uno de nosotros. En el momento que nosotros le pedimos algo, Él en ese momento toma nuestra petición en sus manos. Vemos cómo aquí en el versículo 29, Jesucristo solo le dijo, ven. Y dice, Pedro descendiendo de la barca andaba sobre las aguas. Y se cumplió, Dios le cumplió esa petición al hacer que caminara sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Que Pedro, mientras puso la mirada en Jesucristo, él pudo caminar sobre las aguas. Pero después desvió su mirada y vio la tormenta. Y al ver la tormenta tan fuerte, tuvo miedo. Tuvo miedo y le pidió auxilio al Señor Jesucristo. Le dijo, socórreme, sálvame. Y de igual manera, Jesucristo dice que asió de él, lo tomó fuertemente y lo salvó. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos algo al Señor Jesucristo? Le pedimos cosas que nos hacen falta o cosas que queremos, que necesitamos. Y cuando el Señor nos las concede, tenemos miedo. Tenemos miedo de tomarlas. ¿Cuántas bendiciones no le hemos pedido al Señor y cuando nos las está dando, nos da miedo tomarlas porque para tomar esas bendiciones necesitamos hundirnos un poco, meternos al agua? Y el Señor Jesucristo está ahí. Eso lo debemos de tener presente, que el Señor Jesucristo al momento que nosotros le pedimos las cosas, su oído está atento, nos escucha. Pero nosotros también debemos de escuchar lo que Él nos está dando. Debemos de gozosos recibir esa bendición, recibir lo que Él nos está dando. Porque acordémonos que una cosa es lo que nosotros le pidamos y otra cosa es lo que Dios sabe que es bueno para nosotros. Y Él nos da las cosas, nos contesta, pero conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría tan grande que tiene para cada uno de nosotros. Y a nosotros solo nos corresponde recibir esa bendición sin cuestionar, porque luego vamos al altar o vamos a la iglesia o nos acercamos al Señor diciéndole, ¿por qué a mí? ¿O por qué me está pasando esto? No nos detenemos a reflexionar un poco en qué petición le hicimos o qué es lo que está haciendo falta en nuestra vida para continuar a su lado, para seguir en su camino. Nuestro tercer punto dice, cuando nos sentimos en peligro, nos da miedo seguir adelante. Yo recuerdo mucho que cuando entonábamos ese canto que dice, de gloria en gloria te veo, el coro dice, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Pero para que nosotros seamos más como Jesucristo, para que veamos más la vida como Él la ve, a nosotros nos falta mucho. Y para llegar ahí tendríamos o tenemos que pasar por pruebas, por batallas. Tenemos que trabajar en eso. No de la noche a la mañana vamos a llegar a la estatura que queremos llegar todos, a lo que tenemos en mente, a nuestro propósito. Tenemos que ir creciendo poco a poco, como dice su palabra, como la luz de la aurora.
que va de aumento en aumento hasta que el día es pleno, es perfecto. Entonces nosotros tenemos que soportar esas pruebas para que el Señor vea que estamos preparados para dar el siguiente paso, para seguir adelante. Podemos cuestionar mucho a Pedro y decir, ay, ¿por qué dudó? ¿Por qué tuvo miedo si Jesucristo estaba ahí? Pero eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos la oportunidad de escalar un escaloncito más en el camino del Señor, titubeamos, tenemos miedo y queremos volver atrás o queremos quedarnos en donde estamos, en nuestra zona de confort, porque ya nos acostumbramos a estar ahí. Simplemente ahorita estuvimos 6 meses, más de 6 meses encerrados sin asistir al templo. No digo encerrados, pero realmente muchas hermanas que tienen más de 60 años siguen saliendo a trabajar, siguen haciendo ya su vida prácticamente normal. Sin embargo, no pueden acudir a la casa de Dios. Y los que podemos, por diferentes razones, circunstancias, no acudimos. Y ciertamente decía nuestro hermano Abisaí el domingo, hay 2 horarios. Y bueno, no cuestionamos porque cada quien sabe del por qué escoge un horario o el otro. Pero yo recuerdo que pues los domingos se llenaba. Decía el hermano Abisaí también el domingo, teníamos que bajar sillas de las que están allá atrás en un rincón. Los domingos se tenían que sacar porque se llenaban las bancas. Y entonces yo pregunto, ¿cuántos éramos? ¿80? ¿60? ¿70? ¿100? Pero en los convivios llegamos a ser 120, 130. Y entonces, ¿qué pasa? Si en la mañana estamos yendo 20, 22 hermanos, 23 a lo mucho, y en la tarde otros 20 o 25 o 30, no lo sé. Pero ¿qué nos está pasando? Cuando no asistíamos a la casa de Dios teníamos ese anhelo de volver a la casa de Dios, de volver a gozarnos en la presencia de Dios, porque ciertamente en nuestros hogares oramos, leemos la palabra de Dios, pero nunca va a ser lo mismo que estar en la casa de Dios. También yo le comentaba al hermano Abisaí, que es con el que pues he hablado un poco más en estos días, y yo le decía, el estar aquí en la casa de Dios es incomparable. Es algo hermoso. El Señor conoce nuestro entrar y nuestro salir y cuando nosotros llegamos, Él sabe en qué condición llegamos ante su presencia y Él nos da lo que necesitamos. Hace 15 días yo llegaba triste y a la vez molesta por alguna situación difícil que yo había pasado aquí antes de llegar al templo. Y el Señor me hablaba de una manera tan directa y tan clara que yo decía, gracias Dios mío, gracias porque tú estás con nosotros, porque realmente esto era lo que yo necesitaba, estar nuevamente en tu casa, humillarme aquí en tu casa, hablar contigo, contarte lo que yo siento y tú me estás hablando en esta hora. Y de verdad, hermanos, aprovecho este momento para invitarles a que se acerquen, a que se presenten los que sí tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios, que aprovechemos esta bendición, porque va a llegar el momento en que vamos a querer y no vamos a poder. Hoy tenemos toda la libertad, hermanos, cumpliendo los requisitos que se nos piden. Y no son requisitos gravosos. Ya lo más difícil, los hermanos que se encargan de ministrar, de poner en condiciones el templo, están aquí trabajando desde temprano. A nosotros solo nos corresponde llevar nuestro cubrebocas, permitir que nos den el gel, que nos tomen la temperatura, que nos pregunten quizás nuestra edad. Pero no es gravoso lo que se nos pide, es algo que nosotros podemos hacer. Vamos a obedecer, hermanos, vamos a aprovechar esta bendición, vamos a confiar en Dios, porque vuelvo a decir,
Tal vez le tomamos a mal a Pedro porque dudó, pero ¿cuántos de nosotros no dudamos también? Le pedimos a Dios, pero aunque sabemos que Él es poderoso, aunque sabemos, porque a través de su palabra Él nos ha dicho, no te digo o no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y sin embargo, aún hay incredulidad en nosotros. En vez de depositar nuestra total confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muchas veces queremos nosotros ayudarle. Y eso no es correcto, hermanos. Debemos de dejarle las cosas a Dios. En esa mañana que yo llegaba afligida, yo llegaba y oraba y le decía yo, Señor, toma tú el control de las cosas, de lo que ahorita está pasando. Tú puedes hacerlo, tú tienes el poder. Yo no puedo hacer nada, pero tú puedes hacer las cosas. Para empezar, Él puso paz en mi corazón. Yo salí de ahí muy fortalecida, muy contenta. Y le doy gracias a Dios porque pude tomar la mejor parte. Yo ya pensaba quedarme ese día y gracias a Dios no. El Señor me sostuvo y pude asistir a recibir esa bendición que el Señor tenía. También debemos de tener en cuenta que Dios siempre nos oye. En el último punto, en el verso 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el día de hoy eso nos dice el Señor. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si recordemos que cuando Lázaro murió, todos decían, ya no puede hacer nada por él. Ya tiene cuántos días que murió. Hasta le decían, ya hiede. Y el Señor Jesucristo oró en voz alta. Vamos a ver qué nos dice en San Juan 11, del 40 al 43. San Juan 11, del 40 al 43 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces, fíjense, Él hizo ese milagro y Él dijo, gracias Padre, porque sé que siempre me oyes. Y esas son las palabras que nosotros también debemos de decirle al Señor cuando le hacemos una petición. Cuando concluimos esa petición, ¿por qué no decirle, gracias Padre Celestial? Porque yo sé que me has escuchado. Porque debemos de tener esa certeza de que su oído está atento a nuestras palabras, a nuestras peticiones. Y así como al momento sostuvo a Pedro y lo salvó, así nosotros, hermanos, cuando tenemos una situación difícil, tenemos que tener plena confianza de que ahí está nuestro Señor y Salvador para librarnos en ese momento, para salvarnos de cualquier situación de la que estemos pasando. Y en ese momento, cuando nosotros tengamos esa confianza, demos ese paso de confianza al Señor, Él hará grandes cosas en nuestras vidas. Va a hacer grandes maravillas y vamos a estar confiados. Y no con esto me refiero a que salgamos a la calle sin cubrebocas, sin tomar en cuenta las indicaciones que se nos dan. Nosotros debemos de hacer lo que nos corresponde y el Señor hará las demás cosas, porque Él es poderoso. Debemos de saber que Dios es extraordinario,
maravilloso, qué asombrosas son sus obras. Debemos de tener siempre la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y así Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Así nosotros vamos a poder ver esos milagros que Él realiza día con día en nuestras vidas. Tal vez no valoramos las cosas extraordinarias que hoy en día Jesucristo hace a nuestro alrededor y en nuestra propia vida, porque hay incredulidad. Y decimos o se lo atribuimos a la casualidad. ¿Qué casualidad? ¿O es casualidad? Pero sabemos que en Dios no hay casualidades, que hay causalidades, que todo lo que pasa o que Dios permite que pase es por la causa de Dios, que Dios es el que permite que pasen las cosas. En Dios no hay casualidades. Debemos de tener presente también en Mateo 21:22, ¿qué nos dice? Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice, y todo lo que pidieres en oración y creyendo, lo recibiréis. Con esto, hermanos, nos damos cuenta que nosotros al orar, el Señor Jesucristo toma en cuenta nuestra petición. Pero tenemos que tener fe. Esa es la clave. Tenemos que tener fe. No debemos de dudar. Pedro dudó unos momentos quizás, y en esos momentos de debilidad Jesucristo lo acudió a su auxilio, lo salvó. Nosotros cuando hemos dudado, también el Señor Jesucristo ahí está para auxiliarnos. Pero cuando ya nosotros tenemos esa fe, qué cosas tan hermosas el Señor hará en nuestras vidas, como lo hizo con el apóstol Pedro. ¿No la misma gente se sorprendía de sus predicaciones? No podían creer que un hombre de clase baja, quizás, dicen que de vulgo, hablara con tanta elocuencia, con tanta propiedad, pero lo hacía porque el Espíritu Santo estaba con él, porque lo llenó de su Espíritu Santo el Señor. Y el Señor eso mismo quiere hacer contigo, conmigo y con cada uno de los que hoy estamos escuchando y que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que nos consideramos hijos suyos, hijos de Dios. Él grandes cosas va a hacer en nuestra vida cuando nosotros le permitamos, cuando nosotros depositemos nuestra total confianza en Él, descansemos en Él. Dice aquí mismo en esta lectura que ocupamos como base en el capítulo 14, pero en su verso 32, dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando nosotros confiemos en la roca que es Cristo, en nuestro capitán que es Jesucristo, la tempestad se ha de calmar. Nosotros vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos. También hay otro pasaje donde dice que Jehová peleará por nosotros, dice Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Todo debemos de dejárselo a Dios, todo, hermanos, todo. Si es enfermedad, Jesucristo es el médico divino. Si es economía, Jehová es nuestro proveedor. Si es
ayuda material o ayuda aún espiritual o en problemas, Jesucristo es nuestro pronto auxilio. Dice un hermoso canto, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él nos conoce perfectamente a todos, sabe de qué tenemos necesidad. Por eso muchas veces cuando llegamos a la casa de Dios, se nos invita a que no le pidamos nada al Señor, solamente le agradezcamos, solamente le demos gracias. Y Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero también a veces es bueno que le expresemos nuestras necesidades, que le expresemos lo que queremos, lo que anhelamos. Pero no olvidemos nunca de decirle que sea conforme a tu voluntad, porque yo sé que tú vas a elegir lo mejor para mí, porque tú eres mi Padre. Y si nosotros, como padres aquí en la tierra, como padres carnales, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos ha de dar lo mejor para nosotros, pero que Él sabe que es lo mejor. Nosotros no. Debemos de esperar en Dios solamente. Y el día de hoy, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Él ha hablado a nuestro corazón. Y de corazón espero que si te encuentras abatido, confíes en Dios. Dice que cuando se subieron a la barca, la tormenta se calmó. Subámonos el día de hoy a la barca y va a ser dirigida por nuestro capitán sabio, perfecto y poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú has estado con nosotros, porque de hermosa manera el día de hoy has manifestado tu gracia en nuestras vidas. Tú conoces a cada uno de tus hijos y te pido en esta hora que tomes la vida de todos y cada uno en tus manos, que hagas conforme a tu voluntad, que escuches la petición que hoy ellos expresen delante de ti. Tú conoces nuestro entrar y nuestro salir, tú sabes qué es lo que pasa por nuestra mente, qué es lo que el día de hoy necesitamos. Te pido que tomes en tus manos la petición de cada uno de mis hermanos, que tu oído esté atento a sus peticiones, pero que también te agrades de la gratitud que hay en nuestro corazón. Te doy las gracias porque de hermosa manera te manifiestas día con día en nuestras vidas. También te pido perdón porque muchas veces hemos menospreciado las grandes maravillas que haces en nuestra vida. Perdónanos porque por incredulidad muchas veces no valoramos las cosas hermosas y maravillosas, las bendiciones tan grandes que tú nos das. El día de hoy te pido que nos ayudes a ser valientes, que nos despojemos de todo miedo, de todo temor y que extendamos nuestras manos para recibir las bendiciones que tú tienes para cada uno. Que confiemos plenamente en que tú conoces nuestras vidas y que tú tienes un propósito grande, perfecto para cada uno de nosotros. Gracias te doy en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos que se dispusieron a escucharte el día de hoy. Gracias, Padre Celestial. Te alabo y te bendigo en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a recitar el Salmo 23 y para invitarles nuevamente que el día de domingo mis hermanos que pueden asistir a la casa de Dios se registren y estemos unidos, alabando el nombre de Dios y recibiendo el mensaje que Él prepara cada día para nuestras vidas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.